Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico, ex combatiente por Malvinas, o combatiente como nos gusta que nos digan a nosotros, que sirvió en nuestro archipiélago en la 10ª Compañía de Ingenieros, doctor Florencio Morales, ex conscripto médico, durante la guerra de 1982, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7, Mecanizado 7, en Wireless Ridge o Cerro de la Antena o de la Radio, en Malvinas, durante la guerra de 1982. Me duele más que a vos, mirá si yo no voy a bancar los jubilados, mirá este tarado. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Pero a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Maradona, igualmente ellos intentaron caminar al lado suyo. A muerte. ¿Qué querés? Que nomás quedan 2 cuadras, Coco. Vení con el auto, botón. Sí, tenés razón. Queridos y queridas compatriotas, como hemos venido haciendo desde hace meses, ayer el Grupo Por Soberanía, línea fundadora que tengo el honor de integrar, que creamos ex conscriptos, ex combatientes de Malvinas, para defender los intereses nacionales, junto con otros compañeros y otras compañeras que nos llenan de orgullo, estuvimos en la manifestación para hacerle el aguante a nuestros jubilados, con quienes hemos estado el pasado 20 de noviembre del 2024, realizando allí mismo, en Congreso, un acto por el Día de la Soberanía. ¿Por qué vamos a las manifestaciones en favor de nuestros compatriotas jubilados, trabajadores, mujeres, a favor de las universidades, contrarias al autoritarismo de Milei y su persecución a las personas de la comunidad LGTB+Q? Porque a lo largo de los años hemos llegado a la conclusión que la clave para volver a Malvinas, es decir, para la efectiva soberanía de nuestro pueblo argentino en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, sus aguas, lecho y subsuelo marino, con sus alimentos y minerales, que significa energía, y la defensa de nuestros intereses antárticos, que es más agua dulce, más alimentos y minerales, siempre hay que decirlo así completo para que los ingleses no entren y no nos roben algo. Entonces, como decíamos, volver a Malvinas la clave radica en el fortalecimiento de nuestro pueblo argentino. Pero si quienes deciden los destinos de la patria nos desean convertir en una colonia y reprimen a nuestros mayores, no hay posibilidad de crecer como nación independiente. Por eso acompañamos a los jubilados. En este espacio, lo explicamos desde el inicio, la lucha por Malvinas ante un régimen ultraliberal, es decir, explotador, ultraconservador, es decir, represor, y colonial, es decir, traidor, como el de Milei, sus secuaces, socios del PRO, colaboracionistas de la UCR, algunos gobernadores y algunos federales, y amos, es decir, todos los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, y en especial cuando hablamos de institucionales, de parte de la justicia criminal federal de Comodoro Pi o Comodoro Pro. La lucha por nuestra soberanía en Argentina se da en toda la superficie de nuestra Argentina bicontinental y sobre todo en la conciencia de nuestro pueblo. Ayer la represión del régimen de Milei nos gaseó con las nuevas sustancias que aportan sus aceitadas relaciones con el Estado de Israel. Nuestros ojos argentinos fueron momentáneamente cegados en beneficios de intereses traidores y minoritarios locales y de sus jefes extranjeros e internacionales. Como siempre sucede en una lucha por la independencia, los hijos de la tierra recibimos la violencia de la tropa que sirve a los traidores que nos oprimen. Pero he aquí que esos agentes de seguridad también son argentinos, a pesar de las órdenes políticas que reciben o las órdenes de sus jefes políticos.
Tan es así que mi compañero excombatiente Gustavo Piris, también de la compañía del Regimiento 7, casi nos convence de romper filas y abrazarse con quienes somos sus compatriotas excombatientes. Para la mayoría de los militantes, la policía, la cana, la gorra, la yuta, es el enemigo. Y de tantos enfrentamientos en las calles, entendemos ese sentimiento, entendemos que sientan así, pero también son compatriotas, y ese entrenamiento tipo espartano que le dan, en la que se unen en formación, no puede resistir el hecho de que seamos sus compatriotas, quienes nos paramos frente a ellos. Esto de ninguna manera es aprobar la represión, es saber por qué nosotros también fuimos, porque nosotros, que estuvimos en el ejército, en las Fuerzas Armadas, también fuimos entrenados en su oportunidad y conocemos las tácticas que se aplican y los discursos correspondientes. Por supuesto, hay una gran diferencia entre los objetivos de las Fuerzas Armadas, la defensa nacional, y respecto de cómo se obra respecto del enemigo, que las cuestiones de seguridad interior, que significa la protección de las personas y sus derechos. Eso es el objetivo de la seguridad interior. Conocemos las técnicas que se aplican y los discursos correspondientes que al enfrentar a agentes de seguridad argentinos con ciudadanos comunes, también argentinos, eso tiene un punto de quiebre moral. Cuando es difícil determinarlo, pero cuando se da ese punto de quiebre moral, es difícil determinarlo, pero la mayoría de las personas no desean por siempre bloquear su conciencia y vivir así, como si fuesen perros rabiosos que muerden de última instancia al pueblo que les da de comer. Nos sucede cuando vamos a la embajada británica los 2 de abril para decirle a los ingleses que por más beneficio que le den el gobierno colonial que hay, el pueblo está en contra y esos beneficios no valen nada. Si ustedes desean venir el próximo miércoles 2 de abril ante la embajada británica, podrán observar que la posición de los policías argentinos defendiendo a los ingleses frente a sus compatriotas excombatientes de Malvinas, les aseguramos que les generan fuertes conflictos personales, pero son como en aquella guerra de 1982, es descubrir una realidad. La guerra, a pesar de la dictadura cívico-militar que quiso aprovechar de la causa nacional Malvinas, dejó bien en claro quién era el enemigo de nuestro pueblo, es decir, el colonialismo británico usurpador. Y lo propio sucede con argentinos vestidos de uniforme que deben proteger a los enemigos coloniales de nuestro país, frente a la presencia de quienes luchamos por nuestra Argentina en guerra. Lo de ayer fue un operativo cacería y una muestra de la fuerza del régimen de Milei, a cargo de Patricia Bullrich, que no es más ni menos que un paso hacia su derrota. El mejor poder es el que se ejerce por la convicción de su legitimidad, su justificación política y legal, en la mente de quienes acatan sus órdenes. Es decir, el poder es fuerte cuando quienes acatan sus órdenes lo ven como legítimo. Cuando la base es la amenaza, la restricción de las libertades públicas, la constante propaganda política hegemónica, Majul, Feynman y todo el pelado Trebuch y toda esa porquería, mentir, mentir y mentir en los medios, y por último, la represión o uso de la fuerza es, y de manera generalizada y desbocada, son la base que sostienen a un supuesto gobierno. Si esas son las bases, su declive se acelera. Cuando vos usás la fuerza, el poder está compuesto de 2 elementos, digamos, si hacemos un estudio del poder: la legitimación, que es la que hace que te obedezcan, y la fuerza, que es la otra forma de que te obedezcan. Si vos tenés que recurrir todo el tiempo a la fuerza, la famosa gobernar sobre la punta de las bayonetas, va muerto, dura poco. Cuando más recurrís a la fuerza es cuando más débil estás. Es lo que le está pasando a estos muchachos. Lo único que pueden presentar es la falsa disminución de la inflación. ¿Por qué digo falsa? Porque si tenés una inflación de 4 y 5, pero o no te aumentan los salarios, o te aumentan un 1%, un 2%, te sigue robando el doble la inflación de lo que ganás, de lo que te aumentaron en el mes. Y eso es lo que está pasando. Y es más, si incluís en la canasta de precios todo el alquiler, toda la suba de precios, y los ponderás de manera correcta, el índice de inflación inclusive es más alto, lo que genera sin lugar a dudas que fracase en lo único que ellos se agarran, que es que se supone que disminuyeron la inflación.
disminuyeron la inflación y también los ingresos de nuestros compatriotas y los nuestros también. De esa manera te hundís en la pobreza. O sea que esa política no tiene sentido. Y para poder mantenerla necesitan dólares para tirar a la máquina de la especulación, para que no haya corridas por el dólar, pero además, porque de esa manera Caputo cumple con su objetivo, que es el saqueo de naciones, en especial específicamente saquear a Argentina, por segunda vez. Y como no lo pueden mantener, están realmente preocupados del hecho de que la población los rechaza, los empieza a rechazar en masa. El mejor poder es el que se ejerce por la convicción de su legitimidad, justificación política y legal en la mente de quienes acatan sus órdenes. Cuando la amenaza, la restricción de las libertades públicas, la constante propaganda política hegemónica, mentir, mentir y mentir en los medios, y por último la represión o uso de la fuerza, más cuando es generalizado y desbocado, son la base que sostienen a un supuesto gobierno, su declive se acelera. La represión de ayer es uno de los brazos del modelo colonial en aplicación por parte del desgobierno de Milei. Como sucedió en 1976 durante la dictadura cívico-militar, la dupla Martínez Dios y Videla, hoy Bullrich-Milei hace posible el despojo con la complicidad obviamente de Villarruel y la horda de ladrones que los acompañan, dirigidos por el gran saqueador que es Caputo. Destrucción de nuestra nación argentina, vaciamiento de nuestros recursos naturales y desde ya entrega del Atlántico Sur, como se lo explicamos ayer a la policía al decirles por qué nos oponíamos a este régimen colonial, por la infame declaración conjunta o acuerdo Mondino-Lamy. Milei dejó de lado la defensa de la soberanía argentina en Malvinas, entregó la economía del Atlántico Sur al colonialismo británico y les dio a los piratas una escala mensual en Córdoba, con lo que abarata los costos para que mantengan la base militar de la OTAN en Monte Agradable y facilitan la usurpación colonial de nuestro archipiélago. Eso es lo que acordaron en Nueva York el 24 de septiembre pasado Mondino y el representante de Gran Bretaña, Lamy. Y es más, hasta ellos hacen sesiones con una especie de política de seducción, dicen. Pero miren lo que dicen los legisladores británicos. Los territorios de ultramar no son reliquias, son clave para la seguridad del Reino Unido, afirmó la parlamentaria Arlene Foster este tema es Agardamsey, luego de visitar Malvinas, junto con la delegación de los amigos de los territorios británicos de ultramar. La funcionaria viajó a las islas donde se reunió con la población local y miembros de la legislación británica ilegal de Malvinas para tratar temas claves. Pero las declaraciones de la legisladora británica, luego de visitar Malvinas, no son las primeras, ya que el Reino Unido se encuentra realizando diversas estrategias para promocionar el territorio y propagandear sobre las islas lo más posible. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Británica comenzó a impulsar viajes a las Malvinas a cambio de unirse a la fuerza y atraer personal. ¿Ustedes le parecen que esta gente que está negociando? Más traidor no puede ser Milei. Yo me acuerdo cuando hacíamos campaña en contra de Milei que un imbécil empezó a gritar, no, es el único que tiene una solución para Malvinas como Hong Kong. Mentira, 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 el tipo tiró eso. Ayer tuve una pequeña gratificación personal. Cuando estábamos con los jubilados afuera del anexo del Congreso, salió la rata traidora de Esper. Ustedes saben que Esper en el 2016 dijo, las Malvinas no son argentinas, las perdimos en una guerra, bien por Macri yendo a buscar dinero a Londres. Un tuit de Milei. Es una rata de Milei, de Esper. Es una rata traidora. Es un tipo que desprecia a todo el mundo, no sirve para nada. Para poner cara de malo y decir balas, meter balas. Bueno, querido, el tema de la delincuencia, que es un tema importante y difícil, donde hay conductas criminales que deben ser reprimidas, no son para que vos vengas, habiendo asesorado a un narcotraficante, y te hagas el superhéroe. No, no necesitamos ni blandos ni superhéroes. Necesitamos gente que esté concentrada en la defensa de las personas, de los ciudadanos y sus derechos.
Y obviamente que hay que actuar sobre la delincuencia, pero ojito con el crimen organizado, porque el crimen organizado es la mayor parte de la delincuencia. Y el crimen organizado, como puede ser el tráfico de drogas, la venta de artículos robados, el tráfico de personas, el crimen organizado tiene una punta delictiva que comete el crimen, pero además tiene una organización ilegal de empresa para vender o hacerlo dinero, lo que hace el crimen, y encima tiene cobertura policial, judicial y política. Y ahí te quiero ver, ahí no te vas a hacer el grande. La verdad que los libertarios juntan toda la porquería política que hay dando vuelta. Y a su vez, lamentablemente, una hermana de un caído, la diputada Araujo, titular de la Comisión Familiares Caídos en Malvinas, días pasados, junto a la ministra Bullrich, agradeció el tema del acuerdo Mondino-Lamy. La diputada oficialista de la Libertad Avanza, María Fernanda Araujo, titular de la Comisión Familiares de Caídos en Malvinas, se manifestó a favor del nuevo acuerdo entre el gobierno argentino de Javier Milei y los usurpadores británicos, alcanzado ayer en Nueva York entre la canciller Diana Mondino y el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammen. Esto es de septiembre del año pasado, con relación a la disputa de la soberanía por Malvinas. Un pacto entreguista a favor del Reino Unido que plantea otra cesión de soberanía a la potencia colonialista que ocupa ilegalmente los territorios argentinos en el Atlántico Sur. Es decir, que esta diputada, que es hermana de un caído y que está dentro de la Libertad Avanza, aceptó y apoyó el acuerdo por el cual se le da el manejo económico del Atlántico Sur a los británicos y además se le da una escala en Córdoba a un vuelo de británico pirata hacia las islas, de manera tal que le facilitan la usurpación. Y esta diputada, María Fernanda Araujo, de la Libertad Avanza, que es hermana de un caído, lo aplaude. Creo que o no leyó o creo que está muy equivocada. Y por otro lado también tenemos otras errores o otras cuestiones muy tristes para nosotros. Hace poco, desde Malvinas, el excombatiente Alejandro Diego propuso abandonar los reclamos de soberanía. Viajó a las islas a bordo del velero Caoba, desde el territorio usurpado por Gran Bretaña, expuso su admiración por Margaret Thatcher y planteó un modelo de gobierno compartido entre Argentina y los invasores. Con la excusa de la paz y la armonía, minimizó el sacrificio de los caídos y legitimó el legítimo reclamo de soberanía. Que le hicieron de vuelta la medalla y estuvo con Milei. ¿Cómo te puedes relacionar con un traidor? Yo no sé. Se llama Alejandro Diego y es combatiente. Está bien, es combatiente, pero no es compañero nuestro. Para nada. Nosotros no desfilamos para traidores, no nos juntamos con traidores, no legitimamos a traidores. Sea Macri, que dio lugar al Forado y Dunca, sea Milei, que da lugar a Mondino-Lamy. Y bueno, quería hablar un poquito también de algunos temas que hacen a la actualidad nuestra, o cómo tenemos que plantear futuro inmediato, el presente y el futuro inmediato en este siglo XXI. Antes de eso, vuelvo a decir, el tuit de José Luis Esper, por eso le hicimos gritar traidor y la gente le gritaba traidor. Es del 19 de septiembre del 2016, porque acá cuando decimos las cosas vamos y te las buscamos, ¿no? Como tiene que ser. Las Malvinas no son argentinas, las perdimos en la guerra, basta de nacionalismos, bien por Macri tratando de que den plata acordando con el Reino Unido. José Luis Esper, ¿este tipo va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Por favor, Dios mío, a ver si de una vez por todas damos a conocer a los traidores. Hay diputados traidores. Sabrina Schmegel es una diputada traidora, quería que su hija naciera en el Reino Unido para ser habitante de Malvinas. No podemos soportar traidores. No podemos soportar traidores. Bueno, y lo que quería decir rápidamente y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, que la oligarquía local
los más favorecidos por este régimen libertario, la tienen clara sobre este siglo XXI. Para ellos se trata de rearmar una colonia en la cual puedan saquear recursos naturales y explotar a nuestro pueblo, y el mundo está en manos de corporaciones o de gobiernos que ellos consideran superiores a los nuestros, Estados Unidos, Israel, los gobiernos de la OTAN. O sea que el tema de ellos es administrar la colonia, y quizás en algún desvarío consideran que de esa manera va a haber progreso. No creo que la India haya progresado mucho de la mano de los británicos. Y en esta época tenemos que tener en cuenta que cambió la sociedad. Y vuelvo sobre los mismos temas que tenemos que tener en claro: impacto tecnológico, globalización material, la nueva sociedad automatizada. ¿Y qué lugar le toca a la mayoría de nuestro pueblo en esa sociedad automatizada? Si hace falta menos trabajo, se organizan las cuestiones dentro de lo que es el mercado, se contrata, pero se busca generar una jornada más corta de tiempo para que haya más trabajo para los jóvenes. Si es una sociedad de ocio, porque las máquinas producen, porque la tecnología produce, tiene que ser en beneficio de todos. No puede ser que nos quieran imponer 12 horas de trabajo, que es una jornada del siglo XIX, en el siglo XXI. O sea, ellos avanzan, son cada vez más ricos, los ricos en el mundo, y la gente es cada día más pobre. No, y nuestra Constitución dice que no. Si vamos a disfrutar de una sociedad tecnificada como corresponde, porque tenemos el nivel de profesionales y de intelectuales y de ciencia como para tener una sociedad tecnificada, producida y generada desde nuestro país y con acuerdos de países de la región, si hace falta menos tiempo de trabajo, porque cada plantilla industrial incluye menos trabajadores, bueno, se distribuirá, la jornada tiene que ser la mitad. Y en cuanto al pago, el pago ya lo dijimos varias veces, en esta sociedad de ocio, esta sociedad automatizada del siglo XXI, el pago es una parte en salario y la otra parte la tiene que integrar la comunidad, es decir, el Estado, en una forma de un ingreso básico universal. Creo que algún día vamos a tratar más a fondo este tema, porque es algo que hay que discutirles sí o sí a estos opresores libertarios. ¿Y saben por qué hay que discutirlo? Por lo que decimos siempre aquí. Ustedes y nosotros somos los patriotas. Milei, la rufla que los acompaña y los amos a los que obedecen son los traidores, y los vamos a vencer.